Entonces, en esta nuestra primera reunión del año, debemos entender el concepto de primicias. Primicia quiere decir lo primero es para Él. Y les comentaba que cuando se habla del año agradable del Señor, es porque qué padre no se agrada de ver a sus hijos bendecidos. De manera que los procesos transformacionales, los procesos con los que Él nos sorprende, cuando de verdad nos dejamos guiar y acompañar por Él, nos llevan a poder vivir conjuntamente con Él precisamente lo que se llama el año agradable del Señor. Estoy pasando. Bueno, recordando que somos el Ministerio Restauración Ágape Internacional, restaurados con el amor de Dios, quiere decir, y hacemos parte de los centros de formación y liderazgo en el mundo. Ese año agradable del Señor, eh, en la relación con Él nos dijo, amarás, es una orden, amarás, porque Él es soberano, da una orden, da un mandamiento, pero no nos obliga. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Y la base del amarás está en la adoración y en la contemplación. Por eso hoy vamos a mirar este tema que se llama verdaderos adoradores, un complemento de lo que vimos ayer, de lo que es la contemplación. Ahí en nuestras redes pueden ver ambas grabaciones. Entonces la adoración es el complemento de la contemplación. En algún momento había un templo que se llamaba La Hermosa, donde iba Pedro con otro de los discípulos de Jesús y vieron a un hombre paralítico, un hombre mm, lisiado, y este hombre les tira la mano para pedirles limosna. Eh, ¿Cuál es la actitud que podemos tener frente a una persona así? Eh, la persona que vive sin Cristo en el corazón, que vive con una dureza humana, entonces mira, juzga y reacciona. Debieran quitarlo de aquí, esa pedidera de plata, en fin, todo lo que sale, como dice la escritura, lo perverso del hombre sale de su corazón. Pero aquí Pedro ya tenía el Espíritu Santo, ya había tenido una conversión y lo miró con compasión, contempló, comprendió y ayudó. Por eso le expresa esto: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Si cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo, que tiene el mismo poder con que resucitó a Jesús, el mismo poder con que inspiró a Pedro para este momento, pueda que le digamos a los que nos piden dinero que no tengamos, usualmente es mentira, algo hay en el bolsillo, pero sí podríamos decirle eso: de lo que tengo te doy, de lo que tengo te doy. ¿Y qué fue lo que le dio? Y tomándolo por la mano derecha lo levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos
y saltaba, se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿A quién estamos tomando de la mano para bendecirlo y que entre con nosotros a nuestras reuniones como esta o las de formación, etcétera? A eso es que nos llama el Señor, a que demos de lo que Él nos ha dado. Dice, lo que ha recibido por gracia, entrégalo por gracia. Cada vez que vamos a hablar con alguien, cada vez que vamos a tener una relación con alguien, yo pienso que le estoy entregando. Cuando se trabaja la contemplación y la adoración, no se piensa en lo material, sino en las riquezas del reino primero. Si tenemos a Cristo, tenemos riquezas del reino para entregarle a otro. De manera que esta profunda enseñanza que nos da este pasaje nos sirve para introducirnos a esta parte de ser verdaderos adoradores. Primero dice que el que se une al Señor, un solo espíritu es con él y nunca nos será quitado. Siempre tendremos el Espíritu Santo para siempre. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos ese lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. De nuestra boca debe salir eso, esperanza, palabras de bien y no de mal. Pero entonces Dios dice en su palabra que se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores, si hay verdaderos adoradores es porque hay falsos adoradores. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y ese tiempo es ahora. Y te pregunto si tú y yo somos verdaderos adoradores y si eso nos es importante o no. Y si sabemos cómo desarrollar una verdadera adoración. Dice, el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Dios necesita que lo adoren para nada. Él quiere bendecirnos y Él bendice al que le adora. Y hay que entender qué es esto. Pero si el Padre está buscando es porque no hay muchos. Lo dice la Escritura, muchos los llamados y pocos los escogidos. Pocos entrarán por la puerta estrecha. De manera que hoy tenemos la gran oportunidad de aprender cómo ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La adoración complementa la contemplación. Aquí quiero hacer una pequeña pausa para hacer una recapitulación de lo que veíamos ayer de la contemplación. Contemplar tiene dos facetas, una es externa y otra es interna. La externa es nuestra relación con el prójimo. Entonces, lo mencionaba, quien está siendo guiado por el Espíritu Santo, como dice Romanos 8, como dice Romanos 28. El Espíritu Santo nos guía para contemplar, comprender y ayudar. Y nos arranca ese cáncer de mirar, juzgar y reaccionar todo el tiempo. Esa es la contemplación externa. La contemplación externa también es la creación, como dice Romanos 1:20, que lo menciono tanto, que todas las cosas invisibles de Dios, todo su poder y su deidad, se hacen claramente visibles a través de lo creado. Entonces, eh, esa es la contemplación externa, pero hay una contemplación interna. Y es cuando cerramos los ojos y empezamos a tener una relación con Dios y mirar lo que Él hace en nosotros.
Eso se llama una interocepción espiritual, una forma de mirar cómo es mi respuesta a la palabra de Dios, cómo es mi respuesta a su amor, a sus promesas. Eso es contemplación. Pero habiendo resumido un poco lo que es la contemplación del espíritu, vamos a mirar entonces hoy lo que es aprender a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. La adoración en el espíritu está basada en la verdad absoluta revelada en su palabra. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios ni siquiera tenemos dudas. Es la palabra de Él. Primero se acabará el cielo y la tierra antes de que algo de lo que allí está escrito no se cumpla. Su palabra nos ilumina los ojos del entendimiento, los ojos del espíritu, y nos permite disfrutar de la unidad con el Espíritu Santo. En nuestro espíritu, lo que es la verdadera común unión es la verdadera comunión. La comunión es eterna, no es un ritual religioso. En el libro de los Hechos, capítulo 17, dice que Dios no habita en nada hecho por las manos humanas. Dios no pasa de ser espíritu a volverse material. Sencillamente Él habita en nuestro espíritu. Y esa común unión lo hace el nuevo nacimiento, lo hace el diálogo con el Señor a través de su palabra. Es personal. Por eso Él nos advierte, y aquí yo te pido que le pongas toda tu atención, que nada te distraiga. Mira lo que dice. Este pueblo me honra con sus labios. Todo el tiempo la gente, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Uy, si Dios me ayudara. Y cantidades de cosas en los rituales religiosos de las diferentes comunidades. Los labios mencionan a Dios todo el tiempo. Dice, pero los labios, su corazón está lejos de mí. Todo el capítulo 1 de Isaías lo menciona. Ustedes que vienen a hacerme estos rituales, estas ceremonias, estas cosas que para mí son trapos de inmundicia, dice el Señor, porque tu corazón está lleno de pecado. Su adoración es una farsa. Por favor, pongámosle cuidado a esta porción. Vamos a llegar delante de Dios con un engaño de creer que estamos en una relación con Dios cuando nuestro corazón está odiando, envidiando o viviendo en fornicación, en adulterio, en pornografía. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Es una farsa? ¿Es de labios para afuera? Es que cuando alguien dice oremos, empezamos a repetir lo que otro diga o algunas oraciones preestablecidas por hombres o le hablamos desde el corazón. ¿Cómo nos invita Dios a hablar con Él? En Isaías 1:18 es bien claro. Dice, ven y resolvamos tus cosas, que por rojo encendido que sea tu pecado, te dejaré como nieve blanca, y si es rojo como el carmesí, como blanca lana quedará. Dios es un Dios de amor ágape, de amor restaurador. Dios dice, ¿quieres hablar conmigo? Hablemos de tu corazón y no de las añadiduras. En la medida en que me permitas restaurar tu corazón, las añadiduras llegarán. Dice, pero su corazón está lejos de mí, su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, como dicen las escrituras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, ¿cómo es una verdadera adoración? La adoración tiene que ver con mi manera de pensar. La adoración tiene que ver con mi manera de sentir.
Mi adoración tiene que ver con la forma en que tomo decisiones, con la voluntad. Y la adoración tiene que ver con la conciencia. Son los cuatro elementos del corazón espiritual. Cada pensamiento mío es una alabanza para Dios. Cada pensamiento mío es una honra para Él. Cuando yo me relaciono con Dios de verdad, siento amor. Quizá me lo han escuchado, pero alguna vez llegué pensando y meditando en esto a decirle a Dios, te traigo malas noticias, he descubierto que no te amo. No estaba diciendo que no creyera, sino que miré en mi corazón y no había un desespero por estar con Él y de decir como paso esos tiempos con mi Padre Celestial de amor. Me gustaba y me ha gustado mucho estudiar la palabra, compartir, pero pasar tiempos a solas con Él para experimentar su amor no era mi principal motivación. Y aquí es donde está la gran diferencia en el famoso pasaje bíblico de Marta, Marta y María. Marta, Marta es lo que este mundo nos quiere brindar todo el tiempo. No nos alcanza el tiempo. Alguien me decía ayer o antier, no es que el tiempo de meditar la palabra y de poder orar y todo eso es muy difícil. Y cuando le pregunto, ¿y por qué es difícil? Porque es que uno tiene que ir a esto, lo otro, la empresa, los trabajadores, la casa, los hijos. O sea, Dios está por allá. Cuando tenga tiempo te aviso. En cambio, en ese pasaje, y ahí Jesús le dice a Marta, Marta, por eso vives confundida, agobiada, estresada, ya está enferma, estoy parafraseando. Pero lo que sí le dice contundentemente es, María ha elegido lo único que es necesario y que nunca le será quitado. ¿Y qué fue lo que hizo María? Sentarse a los pies de Jesús a recibir la palabra, el mensaje, la revelación de la voluntad, a dejarse amar por el Señor. Esta es la época quizá del mayor desafío por el bombardeo que tenemos de distractores. Amarás al Señor tu Dios con todo. No dice cuando tengas tiempo con una parte, dice con todo. Cuando empezamos a mirar otra serie de dinámicas a las que Él nos invita, lo vamos a entender. Recordemos lo que dice 2 Corintios 10:5. Derriba todo pensamiento que te aleje de Dios. Derriba todo pensamiento que vaya en contra de la palabra de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo, no es de vez en cuando. Entonces nuestro cerebro se tiene que volver una dinámica de adoración constante. Adorar a Dios es cuidar mi manera de pensar para que lo que yo piense agrade a Dios y bendiga mi vida para bendecir a otros. Ese es el gimnasio diario. Que mis emociones, mis sentimientos, que es donde usualmente impactan las tentaciones, esté siempre pensando, este estado emocional agrada a Dios y la toma de decisiones. Esta decisión que voy a tomar está acorde a la palabra de Dios. Esta decisión que voy a tomar, Dios me la está confirmando en la palabra, me la está confirmando con los mentores o líderes que Él nos coloca para ser formados. Y tengo paz en la conciencia. El libro de Colosenses dice que la paz de Dios gobierne tu corazón. ¿Cómo la paz gobierna nuestro corazón cuando nuestra conciencia está tranquila y paz? Pero mientras haya pecado en un verdadero hijo de Dios, no puede estar tranquilo. Entonces vamos a mirar las características del verdadero adorador. Primero, es nacido de nuevo. Eh, Sin el nuevo nacimiento no se es hijo de Dios. Y sin ser hijo de Dios es imposible adorar a Dios porque hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Lo segundo es que el verdadero adorador tiene una verdadera expresión de reverencia, respeto y amor hacia Dios.
Y esto puede quedarse hoy como una simple información o lo estoy trayendo a mi vida para tomar decisiones, para que este año sea diferente, para que este año sea el año agradable del Señor, para poder revisar que cada cosa que haga la haga para Él y no para los hombres. Recordemos Colosenses 3:23, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. De manera que reverencia, respeto y amor a Dios. A continuación, vamos a presentar las características fundamentales de la adoración. El primero de ellos es reverencia. Es un sentimiento de respeto y admiración hacia Dios. ¿Cómo evitar que esto quede en una simple información? Revisándonos. Yo respeto a Dios. A veces respetamos más a los humanos que a Dios. Si tú llegas a una casa impecable, acaban de ponerla en orden, de limpiar pisos y todo, entraríamos con zapatos llenos de barro y a dejarle todo enlodado y vuelto nada. Así es, cada día Dios nos lo entrega para ir por lo nuevo. Me sorprendo cómo cada vez encuentro más y más en la Biblia la invitación de Él a ir por lo nuevo, por las cosas nuevas que Él hace todos los días. De manera que es respeto por el diseño de ese día que me está entregando para que seamos buenos administradores del día. Lo veíamos ayer. Cada día nos lo entrega para disfrutar haciendo una buena administración del día como Él quiere. Admiración de Dios con Dios porque cada día debemos conocerlo más. Jesús nos enseña en Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. En segunda de Pedro capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante, dice que las grandes y preciosísimas promesas que nos han sido dadas las recibimos por conocer a Jesús. Conocer se trata de esa relación, de esa experiencia, de esa vivencia. Yo te pregunto hoy, ¿tú tendrías hoy la capacidad de pronto de escribir cómo fueron tus experiencias con Dios en el 2024? Te invito a que lo medites por un momento. De pronto hay un silencio, hay un vacío. Sí, participé de algunas cosas allí, pero no tuviste ninguna experiencia de poder decir, viví esto y Él intervino de tal manera, y Él vino con su consolación, y Él vino con la paz que sobrepasa el entendimiento. Él es padre y nosotros somos hijos, y los padres y los hijos disfrutan de una relación, pero la paternidad de Él es perfecta. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Te amo con amor eterno. Nada ni nadie te podrá separar de mi amor. Y en la casa de mi Padre te estoy preparando una vivienda para siempre, donde no habrá injusticia, donde no habrá llanto, donde no habrá angustia, ni temor, ni muerte, ni enfermedad. Pero aparte de todo esto, he enviado a mi hijo a morir en la cruz para que te pague toda la cuenta. Anoche meditaba un poco y yo decía, uy, qué difícil es vivir la vida sin entender cómo Dios la diseñó. Yo te motivo muchísimo hoy a esto. ¿Cuál es el significado de que tú existas? ¿Por qué existes? ¿Existes para ser uno más del montón en este mundo que un día se va a acabar, que un día nos vamos a morir? Creo que lo único que nos unifica cuando no tenemos al Espíritu Santo es saber que nos vamos a morir.
pero el sentido de la vida es llegar a la casa del Padre. Hacia allá vamos, este es un camino y poder acompañar a los que más podamos a que entren al camino. Entonces, esto nos lleva a disfrutar de él. Segundo es devoción. La devoción es la dedicación y compromiso con Dios y con su obra. Él nos llama servidores. ¿En qué le vas a servir a Dios este año? Les estoy motivando a tomar decisiones. Dios dice, mira, te he creado para que hagas parte de mi plan, para que tengas una esperanza y un futuro, pero te he equipado con virtudes, con dones, con habilidades para que extiendas la obra. Él los llama sus colaboradores, sus servidores. ¿En qué le vamos a servir este año al Señor? La otra característica es el amor. Es un sentimiento intenso de afecto y de dependencia. Hay tantos pasajes, pero las preguntas son necesarias. ¿Tú amas a Dios o simplemente crees en Él? Ahí viene otra vez, como en Mateo, Dios nos exhorta. ¿Usted de los que me buscan de labios para afuera o realmente me amas? Él nos amó primero. Dios es amor. ¿Cómo ir a ese nivel? Pidiéndolo. Tú eres mi padre, me has adoptado, me has convertido en tu hijo. Yo quiero, por favor, experimentar tu amor. ¿Acaso Jesús no dijo, mi Padre les enviará el otro consolador, el Espíritu de verdad, los va a consolar, ayudar, a darles sabiduría? ¿Alguna vez le has dicho, Espíritu Santo, consuélame? No es una consolación humana de pañitos tibios ahí, no, póngale ganas, ya esto va a pasar. La consolación del Espíritu Santo es resolutiva, es el oportuno socorro. Esta mañana oraba y le decía en una petición que estoy teniendo, y él me recordaba, y quiero transmitir esto, aquello que le pidas a Dios acorde a su palabra, Él te lo va a dar, pero dice, todo aquello que quieras debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora, porque todo es hermoso y perfecto en el tiempo del Señor. Continuamos. La otra característica es la sumisión, pero sujetarnos, someternos a Dios es por amor, pero también por reconocer su autoridad y su poder. Él es el objeto de adoración. No, no hay otro. La gratitud, esta la hemos trabajado mucho este año, de levantarnos en gratitud por cada día que nos regala y pedir sabiduría para ser buenos administradores. Agradecimiento por la presencia o la influencia de el objeto que tenemos de poder adorarlo a Él. La humildad, el reconocimiento de nuestras limitaciones humanas frente a la grandeza del sentido que debe tener la adoración. Hay momentos que al hablar, que al opinar, que al eh, plantearnos cosas en la vida, tratamos a Dios como si fuera un humano. Pero ¿por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios lo otro? ¿Y por qué Dios permite? Eso es soberbia, es altivez, es orgullo. La humildad es entender que Él es soberano, que Él decide absolutamente todo. Recordemos Deuteronomio 29:29, que dice que las cosas reveladas son de sus hijos y las no reveladas son de Él. Es soberano.
Él es el que sabe que nos entrega cada día. La pureza, intención y motivación sinceras en la adoración. Hagamos una pausa aquí. Si a usted lo invitan a un matrimonio, a un grado, a alguna reunión social con determinada solemnidad, usted se iría en tenis o en zapatillas y en pantaloneta y con una camiseta rota. Nos han enseñado a vestirnos más o menos adecuadamente para cada ocasión. Cada vez que entramos a hablar con Dios, miramos las vestiduras espirituales que tenemos. ¿Con qué vestidura espiritual entramos a la presencia de Dios? Llenos de pecado, de odios, de resentimientos, de envidias, de participar en la corrupción de nuestros países. ¿Hacemos parte de los fraudes? Esta es una confrontación muy especial que Dios hace en nuestra vida. ¿Con qué corazón me presento delante de Dios? Reviso mis vestiduras. En este tipo de enseñanzas virtuales, también en las conferencias, hay muchísimos que no abren la cámara y a veces hasta son sinceros, ¿no? O sinceras sobre todo. Le dicen a uno, no, Carlos, yo no prendo la, estoy toda despeinada, estoy sin arreglarme. Si eso es con un humano, ¿cómo no voy a mirar las vestiduras con las que llego delante de Dios? Con Dios no hay disculpas. Primera de Juan 1:9. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de toda maldad. Él mismo dice, ven, yo te pongo hermoso o hermosa espiritualmente para que estés conmigo. Entonces, antes de llegar y empezarle a hablar a Dios de manera rutinaria, porque muchas veces nos vamos volviendo también religiosos en nuestra manera de hablarle a Dios, repetitivos, es más bien llegar y mirar mi corazón y empezarle a hablar. Hoy es un día de decisiones más importante que el común y corriente, porque se llaman las primicias. ¿Qué es lo primero que estoy decidiendo este año? ¿Qué es lo que voy a corregir? ¿Dónde están aquellas cosas que no hago, pero que sé que debo hacer? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca, dice la palabra de Dios. Y pecado es separación de Dios. Estamos en un gran engaño de pensar que creer en Dios es suficiente. No, yo soy creyente, yo creo en Dios y eso es suficiente. La escritura dice en Santiago, los demonios también creen y tiemblan. No es creer, es tener una relación con Él, es disfrutar de Él, es disfrutar de el morir a las tentaciones de este mundo. Y eso no es por fuerza de voluntad, es por entrega. Señor, no quiero más esto en mi vida. Y Él lo hace. Continuemos. La constancia, la persistencia y la regularidad en la práctica de la adoración. Les tengo un regalo muy especial. Al final les voy a comentar. Es un regalo que se llama la práctica de la presencia de Dios. Ese se los voy a entregar para que arranquemos este año con la práctica de la presencia de Dios. La espiritualidad es la conexión con lo divino, con lo trascendente, no con lo material. Y entonces aquí vamos a hacer otra reflexión. Mis relaciones diarias
¿Con qué son más frecuentes? ¿Con lo visible y lo cotidiano, lo temporal, o mis relaciones con Él? Pero escuchen esto. Vamos a hacer otra pausa. Usted puede en la mañana orar, leer la palabra y salir a la calle, pero es como que Dios se quedó allá en su habitación. Y entonces me empiezo a relacionar con el tráfico, con las cuestiones laborales, con otras personas. Y por la noche cuando llego, entonces Dios me está esperando en la habitación para darle gracias por el día. ¿Y acaso el Señor no dijo, iré contigo donde quiera que vayas? Entonces, yo puedo salir de mi casa a algún lugar hablando con Él porque Él va conmigo. Yo puedo llegar a un semáforo y mientras cambia el semáforo, ver a una persona carenciada en una esquina por allá pidiendo limosna y empezar a hablarle a Dios de esa persona. Decirle, Dios, tú creaste a esa persona y tú dices que si oro por esa persona, tú traes bendición. Oro por esa persona y le digo, Señor, colócale personas de tu parte a su lado para que te conozca y salga de ese estado de miseria en que lo tiene las tinieblas. La oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho y nos deleitamos de hablar con él eso. Nos deleitamos y él nos sorprende. Hagamos una mirada diferente a este concepto. Si tú sales de tu casa hacia el lugar que te vas a desplazar con otra persona, levantaste a algún amigo que encontraste en una esquina y lo subes al auto, te vas a ir hablando con él, riéndote quizá, hablando de algunas cosas, hasta el lugar de destino. Y entonces, si eso lo hacemos con un humano, ¿por qué no deleitarnos de un padre de amor con el que puedo hablar todo el día? Sabes que muchas veces el diálogo con Dios durante todo el día puede ser más poderoso que los 20 minutos de devocional que hayamos tenido en la habitación. Cuando esto lo hacemos con frecuencia, nos empezamos a sorprender de cómo Él nos habla, de cómo Él nos dice. En mis comienzos de la vida cristiana, eh, tuve dificultades porque yo decía, esto que me está llegando a mi mente, ¿soy yo el que lo pienso o es el Espíritu Santo que me está hablando? Y entonces empecé a orar y a preguntarle a las personas que han sido mis mentores cómo diferenciar esto. Y es sencillo, esto que estoy recibiendo me da paz en el corazón, esto que estoy recibiendo honra a Dios, esto que estoy recibiendo bendice a otros, esto que estoy recibiendo está soportado en la palabra de Dios, entonces sí es de Dios, porque Dios respalda su palabra. Pero hay muchas otras cosas que vienen en el engaño, pero cuando las miro con la lupa de la palabra de Dios me doy cuenta que no es de Dios. Entonces, qué bueno disfrutar cada día con Él, con su acompañamiento. Sinceridad, autenticidad y honestidad en la expresión de la adoración. Si en este momento abriéramos micrófonos y yo les dijera, ¿cuántos aman a Dios? Amén, probablemente se oiría por todos los lados. Y eso es real o es de labios para afuera. Formas de adoración. Hay una cantidad de formas que no están en la Biblia. La verdadera adoración es cuando soy sincero con Dios. ¿Qué dijo Jesús? El que me ama, el mayor nivel de adoración es la base del amor. El que me ama practica mi palabra.
El que me ama hace discípulos. El que me ama me sirve. El que me ama aprende a amar al enemigo. Ora por los que hacen daño. La oración es una forma, la oración eficaz. Y si tiene ese apellido es porque hay ineficaces. La oración eficaz es una forma de adoración. El canto y la música. Este es tan especial. Medítalo por un momento y te darás cuenta. Si tú tuvieras que colocar algunos cánticos y te dijeran, elígelos, con frecuencia uno escucha, no es que ese no me gusta tanto. A mí me gusta más Lily Goodman, o me gusta más Marcos Witt, o me gusta más este o lo otro. No, a mí me gustan más las prédicas de fulano de tal que del otro. Es que las de Dante Gebel me encanta porque me hace reír. Entonces ahí está el ego colocándose en primer lugar, lo cual se llama idolatría, para decir que es lo que a mí me gusta. ¿No sería mejor orar y decirle, Señor, qué deseas que te cante? Y no se necesita tener buena voz. Dios nos ama tanto que cuando uno le canta, en mi caso, con voz de tarro, que si cantara fuerte hasta llovería. Pero si lo hago con amor, Dios hace que llegue agradable a su presencia. Porque hay un mandamiento por ahí mezclado en los salmos que dicen, cántame cánticos nuevos. ¿Por qué el Señor quiere que le cantemos cánticos nuevos? Porque los cánticos nuevos nos llevan a meditar en la palabra del cántico. Los viejos ya no los sabemos de memoria y los podemos repetir y nuestra mente anda enfocado en otra cosa. Ofrendas y sacrificios. Yo te motivo mucho a que revises Malaquías capítulo 3, que habla de las ofrendas, de la administración financiera, tema álgido en la comunidad cristiana. Pero ahí está. Ahora, ¿cuáles son los sacrificios? Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable. El último miércoles de este mes voy a empezar un seminario virtual que se llama Cerebro Amigable. Ojalá no se lo pierdan, porque es la integralidad de la salud física del cerebro con la espiritualidad. No hay cosa más espiritual que la salud cerebral producto de una vida espiritual ordenada. Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo dice, le ruego, ¿qué tal le ruego? Dice, por favor, póngale cuidado a esto, presente su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Y por qué habla de cuerpo? Porque el cuerpo es el reflejo de la salud interior. Porque cuando una persona anda estresada, la hipertensión, gastritis, artritis y muchas otras cosas. De manera que revisemos nuestra salud integral. Hay ritualidades y ceremonias que a Dios, para Él, no tienen valor. Y creemos que son adoraciones, no. Ya les hablaba Isaías capítulo 1. Meditación y contemplación. ¿Qué tiempo sacamos para conocer a Dios a través de la palabra, para meditar su palabra? Estudio y reflexión de los textos bíblicos. Servicio y acción en el nombre de Jesús, que es el objeto de la adoración. Nuevamente, ¿en qué le vamos a servir al Señor este año? En la agenda diaria tenemos esta parte de la adoración. Si el Padre está buscando verdaderos adoradores, yo me apuntaría a decirle, Señor, heme aquí. Yo quiero ser de esos verdaderos adoradores que estás buscando. Y recordemos que el Señor no busca a los capacitados, capacita a los que le aceptamos su llamado. Capacítame para ser
un verdadero adorador en espíritu y en verdad, los que tú estás buscando. Fortalece la fe y la espiritualidad. ¿Cuál era el gran conflicto de sus discípulos cuando no podían hacer las cosas? Hombres de poca fe. El justo por la fe vivirá. La fe es por el oír, a quien al Espíritu Santo, y lo oímos a través de la palabra de Dios. Y entonces nos da el poder y la fortaleza. Y aquí toma mucha relevancia recordar Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando me dejo fortalecer por su espíritu y por su palabra, todo lo puedo, acorde a su palabra. Nos da consuelo y apoyo emocional. Yo estoy motivando mucho a que trabajemos las promesas. Yo te diría, ojalá tomes nota allí. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 en adelante, y Hebreos 6, del 10 al 20, nos enseña cómo vivir la vida a través de las promesas hechas realidad. Si volviéramos al inventario espiritual del 2024, eh, ¿podrías sacar un listado de las promesas que se te cumplieron? ¿O no trabajaste ni media promesa? Las promesas están allí, pero Dios no nos obliga a tener que ir por ellas. Nos enseña cómo hacer que las promesas se vuelvan realidad y darle la gloria a Dios. Fomenta la comunidad y la unión. Cada palabra es de esperanza y de ánimo para aumentar la unidad de la comunidad cristiana. O mis palabras son de desánimo. Mis palabras alejan a otros. Inspira la moralidad y la ética. Es imposible ser un verdadero cristiano si no tenemos la brújula de los no negociables, de los principios y valores no negociables. Hay dos cosas que les transmito en esta parte final desde mi propia experiencia. Creo que una de las oraciones, eh, creo eh, que me la entregó el Señor o me inspiró el Espíritu Santo, es decirle a Dios, decide por mí, no me dejes decidir por mis emociones ni por mis pensamientos humanos. El peligro de equivocarme es altísimo, decide por mí. Pero si yo le digo a Dios, decide por mí, tengo que aprender a esperar que Él me muestre que decidió por mí, porque Él lo hace. La adoración ofrece sentido y propósito en la vida. Si no existiera Dios, esto lo va a mencionar en el seminario, ni la ciencia tendría sentido si Dios no existiera. Sin Dios y su diseño creativo, la ciencia no tiene sentido ni tiene ningún valor. Hay una diferencia entre una adoración religiosa y una adoración espiritual. Las adoraciones que yo le llamaría pseudoadoración religiosa está basada en las tradiciones. Estar acostumbrados a una repetición, de ahí viene la palabra religión, religare, quiere decir repetir lo mismo. La adoración es una relación personal con Dios. Adorar lo creado es idolatría. Quiero repetir esto de una manera bien importante. Adorar lo creado es idolatría. Hay personas que adoran ángeles. Fueron creados. Dios lo prohíbe. Yo no puedo adorar nada que haya sido creado. Nada. Porque es idolatría.
La idolatría es darle el primer lugar a algo que no sea Jesús, que no sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará al uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Pero mira esta declaración tan especial para llevarnos hoy. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Esta última partecita de Mateo 6:24 nos puede servir para una profunda meditación en nuestra vida. ¿A qué le dedico más tiempo? ¿A producir dinero o a servirle a Dios? No puedo hacer las dos cosas. ¿Qué dice la Escritura? Y aquí quiero ser muy abierto en esto que les voy a expresar. La palabra de Dios dice, el que se dedica al evangelio, que viva del evangelio. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el que nos coloca todo lo que necesitemos. Cada vez que hace un llamado, en la palabra dice, no lleves nada. Yo te entrego todo en el camino. Dios ama al dador alegre. Por eso quiero motivarles a que hagamos un ejercicio de primicia este año. Nada de esto es para mí, es para el ministerio, tanto el ministerio virtual como el ministerio presencial. Hoy por una festividad que hay acá en nuestra ciudad en Popayán no lo pudimos hacer presencial y hoy pues me encanta tener tanto el ministerio virtual como el presencial acá, pero ambos ministerios necesitan recursos y Dios establece cómo ser un dador alegre para extender la obra. Otro inventario que podemos hacer del 2024. Yo he sido fiel con aquellas demandas de Dios de ser un dador alegre, gozoso para extender la obra. Bueno, quiero darle un saludo muy especial a la gente que tenemos aquí. Veo personitas desde Argentina, desde el Perú, desde Venezuela, de Estados Unidos, eh, ver quién más veo por allí, tal vez de México, de República Dominicana y de cualquier país de donde te estés conectando. Quiero que nos unamos en oración, porque donde dos o más oramos, Dios obra. Tomémonos virtualmente de las manos y digámosle, amado Dios, aquí estoy, me reconozco como tu hijo o tu hija. Quiero pedirte perdón desde el fondo del corazón por tenerte por allá de vez en cuando buscándote, pero no quiero seguir así. Quiero hoy, Señor, pedirte que me ayudes a poder vivir contigo la aventura diaria que tú me otorgas, que tú me regalas. Ayúdanos a vivir en tu gozo, Señor. Vivir en tu gozo en medio de una generación perversa y corrupta, cumpliéndose tu palabra. Estamos viviendo quizá, Dios, los peores momentos de la historia de la humanidad. Por eso clamamos por los niños, por los adolescentes, por nuestros hijos, por nuestras comunidades, para que te glorifiques en todo aquello donde humanamente nos sentimos limitados. Gracias por inspirarnos para ser nosotros tus instrumentos en tus manos y ser de bendición para otros. Ayúdanos a seguir siendo apasionados por ti y por tu palabra. Hoy quiero que mires mi corazón y que sinceramente yo pueda decirte, Señor, úsame, heme aquí, envíame a mí. Quiero servir para la eternidad, servir para tu reino. Te entrego mis dificultades,
Te entrego, Señor, todo aquello que tenga que ver con la salud integral, salud espiritual, psicológica, física, relacional. Hoy levantamos aquí un clamor, Señor, por las familias que han perdido seres queridos en estos días, por aquellos que tienen enfermedades, por aquellos, Señor, que han pedido oración, que son muchos. Hoy clamamos por ellos. Hoy te pedimos, Señor, que nos permitas ver cómo te glorificas en nuestras necesidades, cumpliendo tu palabra, tu promesa que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quedamos pues, Señor, bajo tu abrazo, tu bendición y la imposición de tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Qué bueno verles. Se les quiere mucho. Espero que podamos seguir en los diferentes espacios encontrándonos. Y bueno, para los de acá del Ministerio Presencial en Popayán, el próximo domingo vamos a tener nuestro tiempo de eh, comprender la celebración de las primicias. Dios les bendiga. Un abrazo grande.